Tomen asiento y vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Una palabra que Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere hablar. Sabes que la palabra de Dios siempre nos habla con respecto a cómo aprender a andar en el camino de Dios y cómo entrar a esos tiempos de bendición. Sabes que la palabra de Dios no solo nos fortalece, la palabra de Dios no solo despierta esperanza, despierta fe en nuestra vida, sino que la Biblia dice que la palabra de Dios nos enseña, nos marca el camino, nos enseña a tomar las conductas y aprender a seguir los pasos en la cual el Señor quiere que nosotros podamos llevar para ser verdaderamente hijos de Dios. La Biblia dice que muchos de aquellas personas que pudieron entrar al tiempo de Dios, aquellos que pudieron entrar al cambio de vida, aquellos que pudieron verdaderamente conocer a Dios de cerca y poder vivir la grandeza del Señor en sus vidas, fue justamente porque aprendieron a caminar en el camino de Dios, aprendieron a andar. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, como diciendo: yo soy el que los llevará a encontrarse con Dios. Yo soy el camino. Pero el camino del Señor, sabes que hay una forma en la cual nosotros podemos transitar. Ahí en la cual el Señor nos enseña cómo tenemos que andar, cómo tenemos que transitar. No es un camino que uno puede andar alocadamente. La Biblia dice: el que creyere, dice el Señor, no se apresure, dice Dios. Como diciendo, el camino de Dios no hay que apresurarse, hay que aprender a tener paz, hay que aprender a tener confianza, hay que aprender a tener esperanza, hay que tener paciencia, hay que aprender a caminar como el Señor nos recomienda. Porque si no caminamos de la forma correcta, a veces sabes que el hombre no se puede mantener en pie. El hombre a veces que no puede llegar a las promesas de Dios, porque hay una forma de caminar. Así como cuando uno va manejando en medio de la ruta te va indicando, los carteles te dan ciertas indicaciones y te dicen cuál es la velocidad máxima que puedes andar y cuál es la velocidad mínima que puedes andar. Te marca cuál es el carril rápido y cuál es el carril lento. Te habla los carteles justamente que hay en la ruta, te señalan a ver si en la próxima a 100 kilómetros o 100 metros, mejor dicho, va a haber una curva, hay una bajada, hay una subida. No es que uno anda a 1000 por hora en medio de la ruta, hay un mecanismo, hay una forma de manejar. No es que uno maneja, prende el vehículo y pone primera y se mantiene en primera. No, porque si tú te mantienes en primera en el vehículo puedes terminar fundiendo el motor, se te puede romper la caja de cambio. Todo, para todo, sabes que hay una forma, para todo hay un método. Y sabes que para transitar el camino de Dios también hay un método, hay una forma de transitar. Dios le dijo a Josué en un momento: mira, Josué, yo te mostraré cuál es el método para que las bendiciones lleguen a tu vida. Y dice que el Señor le empieza a hablar a Josué y le dice: mira, Josué, el libro de la ley no se apartará de tu boca. Vas a meditar y de noche. Es decir, como diciendo: Josué, lo que te va a instruir, lo que te va a preparar y lo que te va a mantener en mi camino y que no permitirá que te desvíes ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, va a ser mi palabra, serán mis consejos, serán las historias, serán mis enseñanzas, será mi palabra que va a ser una guía en tu caminar. Por eso Dios le habla a Josué y le dice: Josué, no se apartará este libro de tu boca. Vas a meditar constantemente, vas a meditar, vas a pensar en la palabra, vas a hacerte preguntas, vas a indagar y aprenderás de otros varones. La palabra de Dios, sabes que no solo está para recibir fe, para recibir esperanza, sino que la palabra de Dios está para aprender de otros, para aprender de hombres y mujeres que llegaron a las promesas de Dios y otros que no llegaron a las promesas de Dios, porque en la palabra de Dios hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Y la Biblia, sabes que está justamente, una de sus cualidades es que nos ayudan a poder aprender de las historias de otros, de los fracasos de otros y de los éxitos de otros hombres y mujeres de Dios. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, tú meditarás en mi palabra, porque mi palabra están escritas mis promesas, están escritas mis estatutos, mis enseñanzas, mis mandamientos, pero también habrá historias de otros hombres de Dios. Tú cuando leerás la historia de Isaac,
leerás la historia de Abraham, aprenderás de la historia quizás de tu líder Moisés, aprenderás de José, aprenderás de la vida de Jacob, cómo estos hombres entraron a tiempos de bendición. Tú aprenderás de ellos, pues la palabra de Dios sabes que está para aprender, para tomar lo bueno y no tomar lo malo. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero a veces que el hombre, sabes que termina tomando lo malo y termina desechando lo bueno, porque no entiende el camino de Dios. Dice que cuando el Señor Jesús se acerca a la humanidad y les empezó a hablar a la humanidad, dice que había un grupo de religiosos, los fariseos, los saduceos, personas que ellos tenían un modelo de vida, pero cuando vino el Señor Jesús, sabes que les empezó a enseñar cuál era el modelo de vida de un hijo de Dios, cuál era el modelo de vida de un verdadero hijo de Dios, de cómo una persona debe andar en esta vida, cómo se tiene que mover, en qué puede participar, en qué no, en qué se debe cuidar, qué mirar, qué no mirar, qué escuchar, qué no escuchar. El Señor Jesús en un momento dijo: yo les he dejado el ejemplo les he dejado para que ustedes aprendan de mí, dijo Jesús en un momento, aprendan de mí que yo soy manso y que soy humilde. Tomen testimonio. A veces que uno dice: ¿cómo puedo entrar a las bendiciones de Dios? ¿O cómo llego? ¿O cómo puedo hacer que mi vida cambie, que cada vez se parezca más a las de Dios? Tienes que tomar el ejemplo de Cristo. Tienes que tomar el ejemplo de hombres y mujeres que aprendieron a ganarse el favor de Dios, que aprendieron a llegar a las promesas del Señor. Por eso es tan importante, ¿sabes?, leer la Biblia, prepararse. Porque si tú no lees las Escrituras, nunca aprenderás de los varones que vivieron en carne propia la grandeza de Dios. ¿Cómo conocer a Jesús si no leo de la historia de Jesús, de la vida de Jesús? Hoy mucha gente, sabes, que lee libros de distintos rubros, distintas ciencias. Pero si tú quieres aprender de Dios, sabes que la biografía de Jesús está en las Escrituras. Y el autor principal de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es Jesús. Todo está relatado y todo está relacionado con la vida de Cristo. Tú sacas a Cristo de la Biblia y se termina todo, porque Él es el autor, Él es el personaje principal y hay que conocerlo. Y para conocerlo y para saber cómo andar como Jesús, tenemos que conocer cómo Jesús anduvo en esta vida, cómo Jesús se movió. Yo, para saber predicar, tengo que aprender cómo Jesús predicaba, cómo los hombres y mujeres de Dios predicaban. No es que solamente me levanto, me paro en un lugar y hablo porque sí. No, tengo que aprender cómo Jesús hablaba, de qué manera Jesús hablaba, de qué forma Él les enseñaba. Para todo hay una manera. Y sabes que en el camino de Dios hay una forma de caminar. Tú no puedes andar como tú piensas, como tú crees, sino como dice las Escrituras. Y sabes, hoy quiero compartirte un pasaje de las Escrituras que nos hablan de esto. Sabes, voy a leerte el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 37. Solamente es un versículo tan chiquito, tan pequeño, tan corto, pero sé que te será de muchísima edificación. Dice la Biblia así. Libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 37, dice el Señor así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a la palabra del Señor. Claro que sí, una palabra verdaderamente maravillosa. Dice las Escrituras así, libro de Salmos, capítulo 37, versículo 37, dice así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Sabes? Un versículo tremendo, maravilloso. Una palabra que nos quiere enseñar cómo caminar en el camino de Dios, cómo verdaderamente tener buenos resultados en todas las áreas de nuestra vida. Y lo primero que comienza diciendo este Salmo, dice: considera al íntegro y mira al justo. Como diciendo, considera a la persona que lleva una vida íntegra y al hombre justo. Justo es aquel que ha sido justificado por el Señor. Justo es aquel que vive una vida conforme a la perfecta voluntad de Dios.
Una persona justa es aquel que está alejada del pecado y que trata de agradar a Dios todos los días, que lleva una vida de fe, que lleva una vida de testimonio. Y en este salmo, ¿sabes qué? El autor nos está hablando, le está hablando a aquel que estará leyendo este versículo y le dice: considera el íntegro y mira al justo, considera, como diciendo, mira la vida, examina la vida del hombre íntegro, de los hombres íntegros y mujeres íntegras de la fe, de las mujeres y de los hombres justos de fe. Mira sus vidas, indaga en la vida de estas personas, observa, aprende de ellas. A veces que uno no sabe cómo andar en el camino de Dios, no sabe cómo acercarse más a Dios, o no sabe cómo verdaderamente entrar a una etapa nueva en nuestra mente, en nuestro corazón, o cómo verdaderamente cada día parecernos más a Jesús. Bueno, el salmista decía: considera al íntegro, mira la vida del íntegro. El íntegro es aquel que lleva una vida justamente en santidad, en integridad. Una persona que no es señalada por lo malo, por el pecado. Una persona que ha llevado una vida íntegra, en la cual tú no puedes decir: esta persona anda en pecado, esta persona hace mal, esta persona es una mala esposa, este varón es un mal esposo. No, sino en alguien íntegro, alguien que tiene testimonio, alguien que es un buen ejemplo. A veces, como seres humanos, lamentablemente, el hombre termina aprendiendo de los malos ejemplos y no aprende de los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos, sabes que son para imitarlos. Los malos ejemplos son para tomar conciencia y desecharlo. Pero los buenos ejemplos, la gente buena, la gente íntegra, es para poder imitarla. ¿Y quién más íntegro y justo que el Señor Jesús? La Biblia dice que Él es el justo. Él es justo. En Él dice que la Biblia que en Jesús no se halló pecado, no se encontró maldad, iniquidad. Él fue justo y fue obediente, fue íntegro aún hasta la muerte. Hasta la muerte de cruz dice la Biblia que el Señor aprendió a mantenerse íntegro, aprendió a llevar una vida sumisa, en obediencia ante Dios. ¿Cómo hacer? ¿Cómo poder seguir a alguien que yo no lo conozco? ¿Cómo poder conocer a alguien que no sé cómo buscarlo? ¿Cómo poder adorarle a alguien que no sé cómo adorarle? Bueno, el Señor dice: tienes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en las Escrituras, que aprendieron a llegar a Dios, que aprendieron a tener comunión con Dios, que aprendieron a llevar una vida de fe, que aprendieron a llevar una vida en comunión, en santidad. Aprendieron a ver la prosperidad de Dios, aprendieron a ver la prosperidad de Dios, pero no poner el dinero sobre el amor de Dios. Fueron hombres que entregaron su vida completamente a Dios y por causa y consecuencia de eso Dios los bendijo, Dios los prosperó. Que por entregarle su vida esas personas recibieron la paz, el gozo. A veces que necesitamos y esperamos una señal de parte de Dios para aprender cómo caminar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Si la Biblia dice: considera al íntegro y mira al justo, dice. Observa las historias de estos varones. Mira la historia de Jesús. Pregúntate, lee su historia y pregúntate cómo Él anduvo. ¿Cómo era la actitud con el ser humano? ¿Cómo era la actitud con el rebelde? ¿Cómo era la actitud con el pecador? ¿Cómo era la actitud con aquella persona que se acercaba quizás con dificultades, con problemas? Dice que muchos se acercaban a Jesús. A muchos dice que Jesús le tenía misericordia. A otros dice que Jesús los reprendía fuertemente. Algunos piensan que Jesús es amor y todo lo demás. No. Jesús dice que los miraba a aquellos que tenían el corazón duro, aquellos que venían como a provocarle, aquellos como que venían a pasarse de listo con el Señor. El Señor le decía: ustedes no son hijos de Dios, ustedes creen que son hijos de Dios, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes me quieren matar. Dice que en un momento los religiosos, los fariseos, lo miran al Señor y le dicen: Maestro, nosotros somos hijos de Dios porque nosotros tenemos a Abraham como nuestro padre, como Él es nuestro ejemplo. Nosotros le seguimos a Él, nosotros imitamos a Abraham. Y el Señor los mira y le dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque
Porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes tendrían que tener las conductas que Abraham tuvo. Porque Abraham habló de mí. Abraham llevó una vida conforme a mi fe, conforme a mi palabra. Pero ustedes me quieren matar. Como diciendo, ¿cómo ustedes pueden ser que son hijos de Dios, pero a la vez me quieren matar? La Biblia dice que al árbol bueno se lo conoce por sus frutos. Y el árbol bueno tiene que dar frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Al árbol tú lo vas a conocer por el fruto, por las cualidades, por lo que manifiesta. Nosotros podemos decir cualquier cosa en esta vida, pero nuestras acciones, nuestra conducta en la vida es lo que va a determinar quiénes somos ante la gente, quiénes somos ante la familia, quiénes somos ante el matrimonio, quiénes somos ante nuestros hijos. Por eso dice que estos varones decían, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes me obedecerían, me escucharían, pero ustedes me quieren matar. ¿Y saben qué? ¿Saben quién me quiso matar? ¿Y quién me quiere matar? Dijo Jesús, Satanás. Porque él es homicida desde el principio. Entonces Jesús le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Ustedes no son hijos míos, no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus conductas reflejan que son hijos de Satanás. Porque Satanás miente, Satanás busca lo malo, Satanás busca el odio, Satanás busca la destrucción. Una persona que busca la destrucción no es hijo de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que hacen la paz. La Biblia dice que Dios nos llamó a paz a nosotros, no a guerra, no a conflictos, sino a paz. El Señor, luego de decirle a ellos, dice estas palabras, dice que estos varones se quedaron atónitos por las respuestas. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso, que soy humilde. Aprendan de mí. Yo he aprendido del Señor. La vida cristiana se aprende a través de las Escrituras, a través de los hombres y mujeres de Dios que llevaron y tuvieron buenos frutos. Por eso dice la Biblia, considera al íntegro y mira al justo, como diciendo, enfócate en el buen ejemplo, enfócate en el que hace las cosas bien, no te enfoques en el que hace las cosas mal. Porque cuando tú te enfocas en el que hace las cosas mal, terminas a la larga o a la corta imitando esas actitudes. Termina naciendo en tu corazón el reprochar, el perder tu tiempo, el cuestionar la vida de ellos, y te terminas olvidando de tu vida. Te terminas olvidando del camino y del llamado que Dios tiene para ti, porque te enfocas en la gente que hace lo malo. ¿Por qué enfocarte en el malo? El joven, ¿a quién siempre se quiere parecer a veces? Al compañero rebelde del colegio. ¿Por qué no querer compararte al que se saca 10 cada vez que va a rendir? ¿Por qué no tratar de ser como él? ¿Por qué querer ser como la jovencita que quiere tener 5 novios a la vez? ¿Por qué no ser como la jovencita que es una buena hija, que hace las cosas bien, es responsable? Porque a veces el hombre, sabes que ha cambiado y su discernimiento. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos la gente llamará bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y la palabra es la única que te enseña a saber qué está bien y qué está mal. La palabra es la única que te va a mantener, aprender a mantener las buenas conductas que a Dios se agradan. A nunca dejar de ser lo que somos, hijos de Dios. Estando en la casa, en el trabajo, donde quiera que te vayas a la China, nunca tienes que olvidarte que eres hijo de Dios. Hijo de Dios no es solamente decir gloria a Dios, aleluya, venir a una iglesia. Hijo de Dios son tus conductas, lo que tú manifiestas. Al Señor Jesús no le creían por su lindura, porque Él no era lindo. La Biblia dice que el Señor era feo. La Biblia dice que el Señor dice que iba a crecer como raíz de tierra seca, que no iba a haber hermosura en el Señor, sino que la gente no iba a creer por la apariencia de Cristo, sino por las palabras, porque cuando Cristo hablaba la gente dice que era quebrantada, era conmovida, era sacudida en el corazón. Por eso muchos del pueblo de Dios, muchos de los judíos, cuando vieron al Señor Jesús decir que Él era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, el Salvador, algunos decían, ¿cómo puede ser que es el hijo de José, el carpintero? ¿Cómo puede ser Él el Mesías, nuestro Salvador?
Él no puede ser, porque la gente lo menospreciaba, porque la gente no entendía el tiempo que estaba viviendo. Ellos se afianzaban de Moisés, de Abraham, pero ahora estaba alguien más que Abraham, alguien más que Moisés, el mismo Hijo de Dios. Y el Señor les quería enseñar cómo aprender a transitar el camino de la fe, cómo vivir, cómo moverse. Pero hay veces que siempre tratamos de mirar al que hace las cosas mal. No, el Hijo de Dios se concentra en mirar al Señor Jesús y tomar ejemplo de Él, pero no solo de Él, sino también de los hombres y mujeres de Dios. La Biblia está llena de mujeres que fueron tremendas mujeres de Dios y hombres tremendos de Dios, jóvenes tremendos de parte de Dios. La Biblia está para aprender. La Biblia es para nosotros, es un mapa para que podamos ser la mejor versión de nuestra vida, no lo peor. Nadie puede ser peor después de conocer a Dios, a menos que se aparte. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que ser mejor. Tiene que tener más paz, más gozo, más alegría, más fuerza, más tranquilidad, más paciencia, más amor a Dios y más amor al prójimo. Cuando Dios viene a nuestra vida, Dios viene para potenciarnos. Así como la gente, los físico-culturistas, ellos para mantener su compostura se tienen que inyectar anabólicos y demás, para que puedan estar duros, firmes sus músculos. Bueno, cuando Dios viene a nuestra vida y el Espíritu Santo viene en nosotros, es para que seamos mejores. Porque la palabra de Dios nos enseña a ser mejor. Por eso el salmista decía: considera al íntegro y mira al justo. No te dice no mires al pecador. No te está diciendo mira al malo, mira al que no se congrega, al que viene cuando quiera, al que lee la Biblia cuando quiere. No, dice Dios, enfócate y mira al íntegro. Mira al que hace bien las cosas, al hombre justo, a él míralo. Mira la vida de Abraham. Enfócate en la vida de Abraham. ¿Cómo Abraham terminó siendo llamado el padre de la fe? Porque fue un hombre que pasó luchas, pruebas, adversidades, pero nunca dejó de creer en Dios. Aprende de la vida de José, un joven que fue vendido por sus hermanos, fue vendida por su familia, fue abandonado básicamente por su familia, fue vendido como esclavo, terminó en la cárcel, pero dice que Dios estaba con José y todo lo que José hacía, dice que Dios lo prosperaba. Mira la historia, la vida de Elías, un hombre tremendo, un hombre que en un momento la Biblia justamente dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como diciendo Elías era un hombre común y corriente como nosotros, pero era una persona íntegra que amaba a Dios, y que ese amor, esa convicción, esa obediencia de ir y aún de enfrentar ante el propio gobierno de aquel tiempo, lo llevó a ser un hombre poderoso en la fe. Hasta tal punto dice que fue uno de los pocos hombres que fue arrebatados por Dios. Elías no conoció la muerte. La Biblia también habla de otro varón llamado Enoc, un varón que no conoció la muerte, porque dice que Enoc caminó todo el tiempo con Dios. Es decir, un hombre tan íntegro, un hombre tan santo, dice que fue tan capaz de que Dios lo arrebate. Tenía tal comunión con Dios que fue traspuesto, no vio la muerte, porque fue una de las pocas personas que lograron llegar a una comunión hasta tal punto que Dios lo tomó y no permitió que vea la muerte. La Biblia dice: considera al íntegro. Yo soy una mujer, ¿a quién puedo observar? En la Biblia hay alguna mujer, puedes mirar la vida de Débora. Una mujer tremenda que en aquellos tiempos de guerra, por la cobardía de los hombres que no querían salir a pelear, fue una mujer que fue alabada y bendecida por Dios y por toda la nación, porque fue una mujer que quiso ir a la guerra. Mientras la cobardía de los hombres en aquel tiempo no salían, dice que esta mujer fue y liberó a toda una nación. La Biblia habla de una mujer, Esther,
de una mujer llamada Esther. Esther dice que fue reina, fue hermosa, inteligente, sabia. Gracias a Esther dice que esta mujer logró también a poder liberar a todo el pueblo judío. Una mujer sabia, inteligente. Y así podemos hablar de la profetisa Hulda. Puedes aprender de María. Algunos dicen, pastor, ¿y qué tiene que ver María? La madre de Jesús. La Biblia dice que ella fue una virgen, es decir, una mujer que siempre se cuidó. Una mujer que tenía temor de Dios. El Señor Jesús no escogió a María porque sí, sino porque llevaba una vida íntegra, una vida plena, una vida en comunión con Dios. Lo mismo que el padre el padre carnal o físico, podemos decir, de Jesús, José. Dice que Dios le habló en sueño a José, porque José era un hombre íntegro también. Era un hombre que tenía buenos valores. Él era un buen padre. Fue un buen ejemplo. En la Biblia está lleno de grandes ejemplos. Pero también están los malos ejemplos. Pero están nosotros, ¿de quién vamos a aprender? Porque de alguien tenemos que aprender. ¿A quién vamos a mirar? La Biblia dice, no te impacientes cuando el impío prospere en su vida. Como diciendo, no te pongas malo, no te entristezcas cuando la gente que no conoce a Dios, el que está en contra de Dios, parece que le va bien, parece que todo triunfa. Dice el Señor, no te impacientes, ni le prestes atención, porque son personas que pasarán, dice. La Biblia dice, miré yo al impío y cuando lo fui a buscar ya no estaba, porque había pasado, su vida había traspasado. ¿Sabes cuánta gente que fue quizás importante para la sociedad pasó? Se disolvió. Pero ¿quiénes fueron aquellos que pudieron traspasar su vida? Que su vida quedó como un testimonio tremendo, como un testimonio maravilloso, como un ejemplo maravilloso. Hoy a la gente, a los jóvenes le ponen los peores ejemplos para imitar. Tú ves en la revista y ves a los peores, a los que se drogan, a los que no pueden dejar las fiestas, a los músicos, los peores músicos, a los más feos encima muchas veces te ponen. Y dice, a ellos los tenés que seguir, a ellos tenés que imitarlo. Y no ponen aquel quizá joven que terminó, que ya se recibió, aquel joven ingeniero. No, por eso tú ves las noticias, todo de la farándula, todo lo que llama la atención, todos malos ejemplos. Agarras y pones un canal y todo está lleno de malos ejemplos. Las redes sociales están llenos de malos ejemplos. Por eso el Señor dice, considera al íntegro, mira al justo, mira a Jesús, mira su vida, mira a los hombres de Dios, porque ellos te enseñarán, ellos te ayudarán a ser más parecido a Dios. La Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, parecido en cualidades, en virtudes, en capacidades. Pero el hombre, en un momento en el huerto del Edén, dejó de seguir el ejemplo de Dios y empezó a seguir el ejemplo de Satanás. Por eso Satanás dice que se acerca a la mujer, le empieza a engañar, le empieza a poner palabras, a confundir su mente. Y dijo, mira, o sea que no voy a morir si desobedezco a Dios. Satanás le dijo, no vas a morir. Dice que la mujer tomó, la mujer luego le compartió al esposo, los dos comieron y empezaron a seguir el ejemplo ahora de Satanás. ¿Cuál es? El ejemplo de la desobediencia. Antes seguían el ejemplo de un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que ser obediente, tiene que ser humilde, tiene que ser agradecido, tiene que tener bendición, esperanza, gozo, alegría. El hijo de Dios tiene que ser respetuoso. El hijo de Dios tiene que ser sabio, tiene que tener sabiduría e inteligencia. Sabiduría de Dios e inteligencia de lo secular. El hijo de Dios no tiene que ser un mal llevado. El hijo de Dios no tiene que ser, como uno dice, uno más del montón. No. El hijo de Dios tiene que ser una bendición para la sociedad. El hijo de Dios tiene que ser una bendición para la familia. Donde se mueva, el hijo de Dios tiene que ser una bendición. Por eso el Señor dice, pon tu mirada en el íntegro. Mira al hombre justo, mira a la mujer justa. Enfócate. ¿Pero por qué? ¿Por qué el salmista dice que nos enfoquemos?
La Biblia dice así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice, míralo, obsérvalo, estúdialo, estudia su vida. ¿Pero por qué? Acá te da la respuesta, dice, porque hay un final dichoso, dice, para el hombre de paz, para el que hace las cosas bien, para el que verdaderamente lleva una vida que agrada a Dios. Dice, mira, porque Él tiene un final dichoso. Y todos aquellos que seguirán el camino de Jesús, el camino de los hombres y mujeres de Dios, que llevaron una vida buena, dice, también te llevarán a tener un final dichoso, un final de paz, un final de bendición en la tierra y luego en la vida eterna. Porque nosotros tenemos que tener paz en esta vida, pero luego dice el Señor que el Señor nos dará nuestro descanso en la eternidad, en su presencia. Dice, porque esta es la conducta, esta es la manera en la cual Dios dice, así vas a tener un final dichoso, un final de buenos resultados, una vida buena, una vida de bendición. ¿Por qué enfocarnos en el malo? ¿Por qué enfocarnos en el que critica? ¿Por qué no mirar al que ha hecho las cosas bien, al que le fue bien en la vida? ¿Por qué no mirar o aprender de una mujer que hizo las cosas bien en su matrimonio? O del hombre que hizo bien las cosas en su matrimonio. A ese hay que imitar, a ese hay que seguir, no al malo. Porque mientras la gente sigue los malos ejemplos, por eso cada vez estamos peores. Los políticos, los gobernadores nunca leyeron las Escrituras y nunca han aprendido de gobernadores o de imperios poderosos como Babilonia. Babilonia fue prácticamente como una nación, una potencia, como si estuviésemos hablando de Estados Unidos, como mínimo. Pero dice que Babilonia tenía a un varón llamado Nabucodonosor, que fue un hombre astuto, fue un hombre capaz, que valoró a hombres tremendos de Dios, hombres maravillosos como Nabucodonosor, como Daniel, hombres de gran influencia y de gran conocimiento. La Biblia nos habla también de Faraón, el segundo faraón, o mejor dicho, el primer faraón en los tiempos de José. Un faraón que fue capaz de reconocer y de tener un hombre de Dios cerca de él, para llevar toda una nación conforme a lo que decía el hombre de Dios. Por eso a veces que nosotros estamos peor cada día, porque nadie aprende. La gente aprende del mal ejemplo, hay que aprender del bueno. La gente dice, no hay que mirar a otros países, solamente tenemos que enfocarnos en nuestro país y ya está. ¿Por qué? Si hay otros países que hacen las cosas 10 veces mejores que las nuestras. Enfocarnos en esas cosas buenas, aprender de esas cosas buenas. Cuando uno se acerca a Dios, tú tienes que ir por lo más, por lo excelente, por lo bueno. Yo aprendo del mejor, trato siempre de mirar al mejor, no quiero aprender del peor. Porque sé que si al peor le fue mal, si yo lo trato de imitar, sé que me va a ir de la misma forma. Entonces trato de enfocarme en el buen ejemplo. En la vida yo he tenido muchos malos ejemplos y muy buenos ejemplos, que los sigo, que me han sido inspiración para seguir, para avanzar, para no bajar los brazos. Porque yo sé que ese camino es el que nos trae un final dichoso y un final de paz, un final de bendición. Ahí es donde tú tienes que poner tu mirada. Dice la Biblia así: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Hay un final bueno, dice Dios. El que quiere obedecer a Dios, el que quiere llevar una vida lo más posible parecida a la de Jesús, bueno, vas a tener un final dichoso, bueno. Y no es a veces un camino fácil, es un camino difícil, porque Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta angosta, y el que por mí entrare, dice Jesús, será salvo. Pero es una puerta angosta. Es un camino angosto, dijo el Señor. Hay dos caminos, dice el Señor. Ancho y espacioso, dijo el Señor, es el camino que te lleva a la perdición. Como diciendo, el camino de los malos ejemplos es grande, es fácil de transitar, porque no tienes que hacer ningún esfuerzo para parecerte al malo. Pero el Señor Jesús dijo, pero muy angosto es el camino que nos lleva a la salvación. El camino de los buenos ejemplos, el camino en el cual yo transito, es un camino angosto.
Y hay que caminarlo despacio, con cuidado. Mirando aquí, mirando allá, tener cuidado dónde vamos a pisar. Por eso la Biblia dice que cuando en un momento Dios llama a un varón llamado Moisés, a través de una zarza, dice que cuando Moisés se acerca a Dios, el Señor le habla y le dice: Moisés, detente, detente, porque le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Tierra santa, es como diciendo: Moisés, tú venías caminando por el desierto de una forma, de una manera, pero ahora que vas a entrar un tiempo en un llamado en el cual me vas a servir, dice que ahora Dios le dijo: ahora ya no podés caminar como venís, ahora tenés que sacarte tu calzado y empezar a caminar en la cual yo te pido que empieces a hacer. Vas a empezar a dar los pasos como yo quiero. ¿Por qué el pastor descalzo? ¿Por qué lo hizo sacar el calzado? Porque el calzado es todo aquello que toma contacto con la tierra, con el mundo. Para acercarnos más a Dios hay que quitar nuestro calzado, y ahí tenemos que aprender a caminar descalzo, es decir, delicadamente, cuidadosamente. Tú con zapatillas puedes correr de acá para allá, ya sea en la tierra, sea en pedregales, en un arenal, en el campo. Pero si tú te sacas el calzado, ahora tienes que caminar muy despacio, porque una pequeña piedra te puede hacer doler, te puedes clavar un clavo, una espina. Ahora tu caminar tiene que ser delicado ante Dios, delicado en tu conducta, con cuidado. Por eso la Biblia dice que para andar en este camino, lo más importante, dice Dios, cuando vayas y empieces a caminar, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, es llevar una conducta que a Dios no le ofenda, tomar siempre decisiones que a Dios no le ofendas, que tengas conductas que Dios no diga, como no puede ser mi hijo de Dios, mi hijo se tiene que comportar bien, tiene que pensar cosas buenas, tiene que hablar bien, tiene que ser un hombre que exprese la bendición del Señor. Por eso el salmista decía: considera al íntegro, míralo, aprende de él, y dice: porque su final es un final dichoso, y tiene un final de paz, tiene un final bueno, un final maravilloso. Si tú ves la vida de Abraham terminó en una vida de poder, de bendición. Ves la vida de Isaac, el final de Isaac fue una vida tremenda. Ves la vida de Job, un hombre que a pesar de ser íntegro, justo, dice la Biblia que le pasó las 1001. Fue un hombre que soportó grandes luchas y pruebas, porque el hombre íntegro y justo también va a pasar grandes dificultades. A veces vamos a pasar grandes luchas, pero el Señor dice: considera la vida de Job. Dice que Dios le habla en un momento reunido con sus ángeles, dice que se aparece Satanás también. Y Dios le habla a Satanás y le dice: Satanás, ¿de dónde vienes tú? Y Satanás responde a Dios y le dice: vengo de recorrer la tierra. Y el Señor le dice: seguramente has visto a mi siervo Job, justo, que como él no hay ninguno sobre la faz de la tierra. Dice que Dios alaba la conducta de Job ante los ángeles, ante Satanás. Le dijo: seguramente has visto a mi hijo Job, justo, él es perfecto. Y dice que Satanás le dijo: claro, él es perfecto y él te honra porque tú le has dado todo. ¿Por qué no le quitas? ¿Por qué no le sacas todo? ¿Por qué no le sacas la familia? ¿Por qué no le sacas sus animales? Todo lo que tú le has provisto, quítaselo y vas a ver cómo te maldice. Entonces dice que Dios le dice: mira, está en tus manos, lo que tú quieres hacer, hazlo a Job. Entonces Satanás dice que dice que arremetió contra su familia. El ganado de Job empezó a morir, los hijos de Job murieron, todo en un momento. Dice que Job lo empezó a perder, pero dice que la vida de Job seguía siendo una vida íntegra. Vuelve por segunda vez Satanás ahí en medio de otra conversación que Jesús estaba, y Dios le vuelve a decir: Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le vuelve a decir: vengo de recorrer la tierra. Y Dios le vuelve a decir: seguramente has visto a mi siervo Job, ¿viste? Le quitaste la familia, golpeaste sus recursos, sus animales,
pero ¿viste cómo me sigue amando? ¿Cómo me sigue sirviendo? Entonces Satanás le dijo, piel por piel, como diciendo, el hombre dará todo por su salud. Tócale la salud y vas a ver cómo te empieza a ofender. Entonces Dios le dijo, mira, Satanás, Job, ahí está, anda, enfermalo. Y dice que a Job le vino una sarna maligna. Dice que todo el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, todo estaba, Job estaba cubierto de lepra, de una sarna. Una sarna, dice que era tanto el dolor de Job que Job tenía que tomar pedazos de vasija y rascarse para quitarse el dolor. Imagínate. Hasta en un momento dice que la esposa de Job lo mira a Job y le dice, ¿todavía sigues guardando tu dignidad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres de una vez por todas? Ya está. Entonces Job le dice, mujer, has actuado como una mujer cualquiera. ¿Acaso hemos de recibir lo bueno de Dios? ¿No recibiremos también lo malo? Jehová da, Jehová quita, pero soy el nombre de Jehová bendito. Y dice que en todo esto Job nunca pecó. Mira, aprende de Job que cuando vengan los problemas, las adversidades a tu vida y te sacudan, tú que no tienes una sarna maldita, tú que no has perdido a toda tu familia, que tus hijos no murieron, que todos tus recursos no se perdieron, mira la vida de Job y aprende cómo Job perdió todo, pero a pesar de eso, Job le fue siendo fiel a Dios. Y no solo eso, ¿cómo termina el final de Job? Dice que Dios le termina restituyendo 10 veces más a Job. Las hijas de Job dice que eran las mujeres más lindas de toda la tierra. La prosperidad que tuvo Job dice que fue en abundancia. Porque así es el final del Hijo de Dios. Del que hace las cosas bien, del que tiene conductas buenas ante Dios, a la larga o a la corta, siempre su final es un final de paz, es un final dichoso, es un final de bendición. Porque el Señor siempre nos habla. Tenemos que aprender ahí, tenemos que aprender de Él, imitarlo a Él, invitar a estos hombres poderosos en Dios, que fueron íntegros, justos, pasaron pruebas, dificultades. Algunos dicen, pastor, yo me quedé sin trabajo. Bueno, Job también se quedó sin trabajo. Pastor, me detectaron una enfermedad. Bueno, Job también estaba enfermo. Eliseo dice que murió enfermo. Un hombre poderoso, un profeta tremendo de Dios, dice que también murió enfermo. Y nunca se rebeló con Dios. No cuestionó a Dios. No dijo, Dios, ¿dónde estás? No. Fue un hombre que a pesar de que murió enfermo, murió con poder, murió en victoria. Porque la Biblia nos dice así, que aunque nuestro principio a veces sea difícil, a veces sea corto o sea pequeño, el Señor dice, no te enfoques en el principio, tu final va a ser grande. Si uno busca a Dios, sirve a Dios, ama a Dios, obedece a Dios, nuestro final será maravilloso. El Señor dijo, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será grande y será glorioso en mis caminos, dice el Señor. Buscad el reino de los cielos y su perfecta justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice Dios. Aleluya. Vamos a colocarnos de pie en esta noche. Considera el íntegro, mira el justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Siempre hay un final bueno para el que ama a Dios, para el que sigue esos pasos, siempre. Y así podría hablarte de muchos hombres, muchos personajes de las Escrituras. De Esteban, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, José, Josué, los jueces, Samuel, el rey David. Tenemos el mal ejemplo de el rey Saúl, un rey que endureció su corazón, que no obedeció a Dios. Saúl que dio como el mal ejemplo, como aquel que Dios le dio la oportunidad para gobernar, pero no lo supo aprovechar. Y Dios lo desechó. Pero dice que luego apareció David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores. Pero dice que por su corazón y su predisposición de querer arrepentirse y tratar de enmendar las cosas con Dios, dice que Dios lo perdonó, le dio oportunidad y no lo desechó de su reinado. Al contrario, dice que Dios lo empezó a bendecir mucho más todavía. Aprende de Salomón. Salomón, que cuando comienza su reinado, ¿sabes lo primero que le pide Salomón a Dios? Le dice, Dios,
te pido que me des sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Los ejemplos están ahí. Ahora hay que seguirlos. Hay que seguir. La gente busca. Y esto también se ha visto en el mundo cristiano. Mucha gente trata de tratar de imitar al famoso. Trata de imitar al influencer, al que tiene muchos seguidores. Y el que a veces tiene muchos seguidores es el que peor tiene su vida. Ese es el que peor arruinada tiene su vida. Pero la gente tiene una distorsión del buen ejemplo y del mal ejemplo. Buen ejemplo será aquella mujer que se expone en medio de la gente para mostrar sus partes. Y la mujer valorada, quizás que terminó una carrera, se preparó, o es una buena mujer. Es una mujer que ha llevado quizás por 20 años su casa, su hogar, ha hecho las cosas bien. No tiene a sus hijos por ahí en las drogas, en el alcohol. Esa es una mujer imitar. ¿De qué sirve ser una mujer famosa pero tener a tus hijos perdidos? Es bueno mejor ser una mujer quizás no tan reconocida, pero ser una mujer que tenga sus hijos en Dios, que busquen a Dios, que hagan las cosas bien. Esa es la verdadera voluntad del Señor. El Señor dijo que no te conviertas tú a ellos, ellos se conviertan a ti. Para aprender más en los caminos de Dios, dice el Señor, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Porque el que sigue estos caminos que otros hombres y mujeres transitaron, sí o sí te va a ir bien. Amén. Sí o sí te va a ir bien. Sí o sí, a la larga o a la corta, porque es palabra de Dios, porque es promesa de Dios. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero siempre y cuando esa vida buena, en bendición, en esperanza, en abundancia, es si caminan así, como el hombre íntegro, como el hombre justo, siempre tratando de agradar a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos unos breves segundos. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que han escuchado esta palabra a través de las redes sociales, de la radio, o aún aquí presente que sienten en pedirle a Dios esta noche y decirle, Señor, quiero que a partir de hoy tú me empieces a guiar. Vamos a cerrar nuestros ojos unos breves segundos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador, y como el gran ejemplo a empezar a seguir. Ayúdame, Señor, a ser como tú, a caminar como tú, a que mi vida sea un reflejo de lo que tú has sido aquí. Señor Jesús, pon tu carácter en mí, pon tu amor en mí, pon tu mente, Señor, en mí, para que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor, por haberme hablado y haberme enseñado que si te sigo a ti, tendré un final dichoso y un final de paz para mi vida y toda mi familia. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario y por hacerme desde hoy un hijo tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios.